Parenca Parentelli. En este momento estoy coordinando la unidad de apoyo a la enseñanza y soy la responsable en dicha unidad de todo lo que tiene que ver con la formación pedagógica y didáctica, el desarrollo profesional de los docentes, digamos, en términos de pedagogía y didáctica. Y por eso estoy acá, hoy acá, ¿verdad? Este curso, compartirles un poco los antecedentes. La mayoría de ustedes seguramente sabe que en la facultad existen salones equipados con sistema de grabación de clase, equipamiento adquirido a través de la presentación de proyectos a la sectorial de enseñanza, equipamiento financiado por la sectorial de enseñanza y con el asesoramiento en su instalación del equipo Data, ¿verdad? Que es el que se encarga de todos los aspectos del EVA y de técnico de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Está el sistema de grabación de clase, está también la videoconferencia, tenemos las pizarras electrónicas, ¿verdad? Y son insumos que ofrecen una oportunidad, digamos, a la hora de generar materiales, a la hora de grabar clases, etc. También está, pero no en facultad, pero también es una oportunidad y por eso nosotros quisimos incluirlo en esta propuesta formativa, el tema de las polimedias, ¿sí? El sistema de grabación de polimedias, en la sala de instalación de grabación de polimedias está en este momento en Bellas Artes, ¿sí? Quienes gestionan esa sala es el equipo del Data de la sectorial de enseñanza. Nosotros en esta facultad tenemos docentes que han desarrollado muchas polimedias, sobre todo estadística, y también entendemos que es un recurso que suma, digamos, a las oportunidades de poder diversificar las modalidades de enseñanza y en ese sentido elaborar material didáctico. ¿De acuerdo? Entonces, tras la oportunidad, digamos, de tener todo este equipamiento y en el marco en el que nos encontramos gratamente de numerosidad estudiantil, digo gratamente porque la numerosidad significa que cada vez más estudiantes pueden acceder a la educación terciaria. No obstante, eso nos genera ciertos problemas porque la estructura de la universidad, en tanto recursos edilicios y recursos humanos, no nos posibilita, no nos da la posibilidad se presenta como un obstáculo y no podemos atender a todos esos estudiantes como quisiéramos. Eso nos obliga a repensar nuestras modalidades de enseñanza o por lo menos cuestionar cuáles son las posibilidades que podemos tener en cuenta para poder hacer una enseñanza de calidad y en ese sentido promover los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿sí? No obstante, el uso de tecnologías, nosotros vamos a ver algunas, ¿sí? que están como muy acotados también en su alcance pedagógico didáctico, pero ya lo intercambiaremos. Eso nos posibilita también diversificar, la inclusión de estas tecnologías nos posibilita también, más allá de la numerosidad estudiantil, a pensar también la diversidad, la diversificación de modalidades de enseñanza, más allá del contexto de numerosidad estudiantil. Por ahora, tal vez queremos innovar en algún aspecto, miro porque acá hay docentes que están transitando por la inclusión de tecnología y la innovación educativa, y nos parece que el uso de estos recursos con los cuales cuenta la facultad y la universidad pueden ser considerados en términos de oportunidad. El año pasado se ensayó, digamos, con el sistema de clases grabadas, pero bueno, después con el cambio de decano y el cambio de equipo de decanato, ese ensayo, digamos, quedó trunco y en coordinación con la unidad de comunicación decidimos que era tiempo, digamos, de empezar a explotar todo este equipamiento, ¿verdad?, que tenemos instalado en la facultad. Por eso retomamos, ¿verdad?, aquello que habíamos empezado con el equipo de decanato anterior, el de Rodrigo, pero lo retomamos desde otro punto de vista, ¿sí? Esto es un ciclo que pretende no solamente conversar, intercambiar y abordar el tema del recurso didáctico, de la transposición didáctica mediada por pantalla o la necesidad de pensar la inclusión de estas herramientas o de estas tecnologías en el marco de propuestas pedagógicas,
No solamente desde ese punto de vista vamos a trabajar el tema de la grabación de clase, videoconferencia, etcétera, sino también desde el punto de vista de cómo se utiliza la tecnología, o sea, qué botón tengo que apretar, básicamente, ¿sí? Porque una de las cuestiones que surgen es que cuando el docente se enfrenta a un montón de botones, dice, bueno, ¿cómo hago esto? Y lo primero que hacemos es llamar a los informáticos o a la unidad de comunicación, etcétera. Y la verdad es que cuando nosotros instalamos todos estos dispositivos en los salones, no previmos los recursos humanos para que esto ocurra. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, enseñarle a los docentes a usarlo. Tampoco es física nuclear, ¿no? Cuántica. La idea es que se sepa qué botones apretar, y para eso se han generado también tutoriales sobre los cuales vamos a trabajar en este curso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Quiénes de ustedes ha utilizado el sistema de grabación de clase o videoconferencia para la enseñanza, o ha realizado alguna polimedia? Videoconferencia. ¿Videoconferencia? ¿Alguien más? ¿Allá? ¿Videoconferencia? ¿Videoconferencia? ¿Todos videoconferencia? ¿También? Videoconferencia y también polimedia. Polimedia, bien. ¿La videoconferencia fue para estudiantes del interior? ¿Sí, en todos los... Maldonado. Maldonado. Está. ¿En todos los casos? Yo doy en Maldonado y doy para Rocha 33 y Minas. Bien. ¿Polimedias? ¿Cuántas hiciste? 3. 3 polimedias, sí, bien. Entonces, hay algunos antecedentes. Me interesaba saber por qué, para intercambiar sobre las experiencias, ¿no? Y aquellos docentes que efectivamente han utilizado la videoconferencia, clases grabadas, que no es el caso, o polimedias, poder reflexionar sobre sobre la experiencia en clave de recurso didáctico, y también para que den cuenta de cuál ha sido el proceso en la incorporación de ese recurso. Voy a presentar el equipo. Yo ya me presenté. Ella es Victoria Perciante, también docente de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, que estaba atascada en el tránsito, en Avenida Italia, ¿no? No, estábamos a la altura del puerto del buceo. Está bien, entonces atascada. Ha llegado. Le voy a pedir a Victoria que me pase las diapositivas de entonces, ya que están acá. Y después está Laura Silveira por la Unidad de Comunicación, que es quien estaba con la camarita y eso, que hoy Laura se tenía que retirar temprano y tomará más protagonismo en los talleres que vienen respecto a qué botón apretar para hacer tal o cual cosa. ¿Sí? Adelante. ¿Todos recibieron la propuesta? ¿Sí? Bien. Solamente hacer un recorrido sintético de la propuesta, ¿sí? Como para hacer una puesta a punto de desde dónde partir. El objetivo general entonces de este curso es reflexionar sobre el uso del lenguaje audiovisual, porque si hablamos de clases grabadas, de polimedia o de videoconferencia, tenemos que tener presente que lo que estamos haciendo es utilizar un lenguaje específico, que es el lenguaje audiovisual, ¿sí? Pero este lenguaje audiovisual para la elaboración de recursos didácticos y el dictado de clases a distancia en consonancia, como les decía hoy, ¿verdad? Con el contexto que lo determina. Hoy hablaba de numerosidad estudiantil, en función de los objetivos propuestos en el marco de cada unidad curricular, ¿sí? Ese es el objetivo, que es bien amplio, ¿verdad? Porque en realidad deberíamos estar un semestre trabajando sobre eso, pero bueno, nos proponemos tener un acercamiento al cumplimiento de ese objetivo. Cuando hablo del contexto que lo determina, no solamente hablo y hago referencia a la numerosidad estudiantil, sino también a la diversificación de modalidades de enseñanza, en tanto nuestros planes de estudios han cambiado, ¿verdad? Nuestros planes de estudios hoy tienen un enfoque pedagógico volcado hacia la flexibilidad curricular, y la flexibilidad curricular, si bien se centra en aspectos que tienen que ver con el estudiante, en tanto lo colocan como protagonista de su proceso formativo, y nuestra propuesta debe estar más focalizada en el aprendizaje, no tanto en la enseñanza. También la flexibilidad curricular da cuenta de la diversificación de modalidades de enseñanza,
¿sí? Y nosotros estamos muy acostumbrados a una enseñanza más de corte tradicional, donde la tradicional, en el mejor de los sentidos, ¿verdad? No lo estoy diciendo de forma peyorativa para nada, donde estamos acostumbrados a estar en presencia con los estudiantes, sean 10 estudiantes o sean 600 estudiantes, ¿sí? Repensar la enseñanza desde el punto de vista de la flexibilidad curricular, entonces, implica pensar en una diversificación de modalidades de enseñanza, en el más amplio de los sentidos. La diversificación de modalidades de enseñanza puede ser a través de la incorporación de tecnologías, generalmente lo es, pero también uno puede diversificar innovando a través de otros aspectos, ¿sí? ¿De acuerdo? Adelante. Entonces, hacer un recorrido entonces por el programa que está por ahí. Para que no veo, no. ¿No es el PDF? No, el PDF es la PPT. Gabriel, trae acá. Ahí. Bueno, el objetivo general ya lo vimos, no voy a recaer en la fundamentación, sí hablar de los contenidos, ¿sí? Entonces, los contenidos, introducción al lenguaje audiovisual, les decía que es importante entender, no les voy a dar un curso de lenguaje audiovisual, yo fui 10 años docente de lenguaje audiovisual en FIC, no es el propósito de esta instancia, pero sí hablarles muy por arriba sobre el lenguaje, pero muy por arriba para que sensibilizarlos en el uso del lenguaje, para que ustedes se den cuenta, ¿no? que efectivamente están trabajando con recursos atravesados por un tipo de lenguaje específico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para hacerlos conscientes, porque cuando decimos videoconferencia, cuando decimos clases grabadas, no es solamente la videoconferencia y clase grabada, estamos utilizando un lenguaje específico con un sistema de código específico. ¿De acuerdo? Después, tener en cuenta que estamos mediados, nuestra transposición didáctica en el uso de estas tecnologías está mediada por una pantalla, ¿sí? Una pantalla que entre el estudiante y el docente, entonces hacer sensible también ese aspecto. Y ahí después abordar sí, los talleres que son, bueno, la videoconferencia como recurso didáctico, la grabación de clase como recurso mediador para la transposición didáctico. Vean que no es lo mismo un recurso didáctico, ¿verdad?, que la transposición didáctico, necesariamente no es lo mismo. Polimedias como recurso didáctico y el guión didáctico, una conceptualización y los componentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esos son los contenidos previstos entonces para este curso. El curso tendrá respecto a la modalidad, bueno, una modalidad de seminario taller, donde los participantes deberán utilizar los recursos tecnológicos, considerando todo lo expuesto conceptualmente. Y la idea es que ustedes participen, ¿no? Tener una actitud participativa sobre lo que abordemos en forma conceptual. No es mi idea estar acá parada hablando, ¿sí? Mi idea es que en la medida que ustedes sientan la necesidad de comentar, preguntar, lo que sea, levanten la mano y intercambiamos, ¿de acuerdo? Porque aparte cansa estar, si no, bueno, ustedes saben, igual que yo. Nada, lo demás, la modalidad de aprobación, bueno, la idea es que esta instancia sea obligatoria y las demás instancias de modalidades taller, ustedes pueden venir a todas o a la que más les interese, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con lo que es esta introducción, pero muy al vuelo, sobre el lenguaje audiovisual. Solamente mostrarles, ¿no?, ¿cuál fue el primer registro? Capaz que alguno de ustedes conoce esta experiencia. Este es el primer registro conocido, ¿verdad?, de la imagen en movimiento, ¿sí? Lo que quiero advertirles es que la imagen en movimiento, o sea, el lenguaje audiovisual o el cine, es mentira. La imagen nunca está en movimiento, ¿sí? Nosotros, desde nuestra percepción, ¿verdad?,
vemos el movimiento, pero en realidad el movimiento en la imagen no ocurre. El movimiento se da a través de una secuenciación de imágenes fijas, ¿sí? Y esto, o sea, la captación de la primera imagen en movimiento se da a través de este experimento. Este experimento lo hizo un señor que quería demostrar, ¿no?, que el caballo, cuando estaba corriendo, cuando corre el caballo, llega un momento que las 4 patas están en el aire, ¿sí? Porque bueno, había como disertaciones en que el caballo siempre apoya una pata y había quienes decían que no, que en algún momento el caballo queda con las 4 patas sobre el aire. Apuesta debe haber. Apuesta, sí, sobre todo. Entonces, ¿qué hizo este señor? Bueno, tomó varias fotografías con una batería de cámaras, dispuso muchas cámaras, ¿verdad? Y en medio segundo tomó varias fotografías. Imagínense el caballo corriendo, ¿sí? Y lo que hizo después fue montar esa secuencia única de imagen sobre un tambor rotativo. Eso es lo que ocurrió, ¿no? Fíjense que estamos hablando de una secuencia de fotografías, ¿sí? Y lo que percibimos acá es imagen en movimiento. Por eso yo les decía, es mentira. La imagen no tiene movimiento, ¿sí? La secuencia de imágenes a una velocidad determinada, a través de nuestra persistencia retiniana, nos da la ilusión del movimiento. Pero el cine es mentira, ¿sí? Son imágenes, ¿de acuerdo? Eso es lo que ocurrió. Un poco para que ustedes sepan cuál es el primer registro de la imagen en movimiento. Si bien el lenguaje audiovisual tiene un desarrollo, ¿verdad?, histórico, que seguramente ustedes habrán leído, habrán escuchado, habrán visto algún documental, se inicia con la imagen en movimiento, ¿verdad? Y después se fue incorporando el sonido, por eso antes hablábamos del cine mudo, que musicalizaban, con sonidos extradiegéticos, esto es, sonidos que se incorporan fuera de la toma de escena. Y luego, en la medida que vaya avanzando, que el lenguaje audiovisual empieza a avanzar, se incorpora el sonido diegético, esto es el sonido tomado de la puesta en escena, ¿sí? Continúa entonces reparando en lo que es la iluminación. Hay todo un desarrollo, digamos, teórico también y técnico sobre la iluminación. Hay una fotografía específica que es la fotografía cinematográfica, ¿sí? Ese es Hitchcock hablando. Oh, Hitchcock. Les decía entonces que después se incorpora la iluminación, ¿sí? Y luego otros aspectos que lo constituyen. Después hay cosas muy complejas que hablan, por ejemplo, de la continuidad cinematográfica, bueno, todo el aspecto que tiene que ver con el montaje, ¿sí? El montaje en paralelo, bueno, son muchos elementos que se van incorporando al cine. Y después viene todo el tema también de la ciencia ficción, en tanto de los cromas, el desarrollo tecnológico en el cine, etcétera, etcétera. Pero en realidad, lo que me interesaba es que ustedes supieran que el lenguaje audiovisual tiene un desarrollo a través de la historia, ¿sí? La imagen en movimiento, entonces, yo les decía que es mentira, ¿verdad?, que se da a partir de la percepción retiniana, generalmente en 10 fotogramas por segundo. A partir de esa proporción, nuestra percepción es de la imagen en movimiento, pero el cine utiliza 24 fotogramas por segundo. Por eso nosotros ni siquiera, ni ahí podemos ver el corte entre imagen e imagen, ¿sí? Es un arte que involucra un sistema de códigos que estamos tan acostumbrados a decodificar que ni siquiera reparamos que estamos decodificando. Todos nosotros miramos cine, miramos televisión o lo que fuere a través del lenguaje audiovisual y no reparamos en el artificio de decodificar lo que estamos viendo. Entendemos el mensaje a través de nuestra percepción, ¿sí? Y no reparamos en que en realidad estamos haciendo una decodificación de un mensaje a través del uso de un lenguaje específico que es el lenguaje audiovisual. Integra claramente un sistema de comunicación, hay un mensaje transmitido a través de un canal, que lo que hace a través de un código, etcétera, etcétera, ¿sí? E involucra, esto parece de perogrullo, pero es bien importante, en tanto el lenguaje audiovisual, involucra una interacción coherente entre lo visual y lo sonoro, ¿sí? Si no, no es lenguaje audiovisual, ¿de acuerdo? Reúne aspectos específicos, este lenguaje audiovisual reúne aspectos específicos que tienen que ver con el valor de plano. ¿Qué es el valor de plano? A ver, intuitivamente, ¿qué es un valor de plano? Contexto. 'Arriesguen'. 'Contexto. 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 'Co
¿Y la cercanía o la lejanía? Tiene que ver con la cercanía y la lejanía, ¿sí? ¿Alguien más? La composición la pusiste después, así que no pueden ver eso. ¿Nunca escucharon hablar de primer plano, plano medio, plano general? Bueno, ese es el valor de plano, ¿sí? Tiene que ver con el acercamiento de la cámara, en este caso al personaje, o el alejamiento de la cámara al personaje. En este momento esa cámara seguramente me está tomando en un plano entero, que se aproxima a un plano general. Plano entero porque, a no ser por la mesa, ¿verdad?, estaría en un encuadre donde se me toma de la cabeza a los pies con cierto contexto en el plano, ¿sí? Entonces sería un plano entero tendiendo a un plano más general, porque no solamente me ven a mí, sino también hay información sobre el contexto. Si el plano fuera más cerrado y no tengo información sobre el contexto, quien ve la película no sabe dónde estoy situada contextualmente, ¿sí? En un plano más abierto, donde yo pueda ver un pizarrón, estudiantes, mesitas, bueno, ahí hago la decodificación y entiendo que es un plano de alguien, de un docente, de una docente que está hablando a sus estudiantes, ¿sí? Entonces, aspectos específicos como el valor de plano, ¿sí? La composición del encuadre, esto es lo que les decía, ¿no? Acá hay contexto, hay una composición del encuadre y seguramente, yo no estoy viendo ahora el plano, pero seguramente yo debo estar más sobre la izquierda del plano, ¿verdad? Y no tanto sobre ni el centro ni a la derecha, ¿sí? Entonces hay una composición, que esta composición ahora en realidad es casual porque yo me puedo mover, pero esta composición generalmente está pensada, ¿sí? O sea, hay una decisión específica del encuadre en función también de la composición del plano. A los efectos narrativos, ¿sí? No es lo mismo un personaje en el centro del plano que un personaje sobre la derecha o la izquierda. Esto tiene que ver también con la continuidad en la cadena de montaje, digamos, de los planos. El ángulo de cámara. El ángulo de cámara también es significativo. Un ángulo normal de cámara es un ángulo a la altura de los ojos del personaje. En este caso, tengo a Alberto Picón, está sentado, este es un ángulo normal, ¿sí? Un ángulo picado, ¿verdad?, es un ángulo que está sobre la línea, digamos, el eje de la mirada del personaje, pero en un ángulo picado, que tiene toda una significación que da cuenta, por ejemplo, de la minimización del personaje. Generalmente a los efectos narrativos, cuando un plano es contrapicado sobre un personaje, hay un relato, ¿verdad?, que lo que hace es contribuir a minimizar o posicionar al personaje en un contexto de hacerlo más pequeño, digamos. Un ejemplo burdo, pero en realidad a los efectos didácticos sirve: el jefe que está mirando, ¿verdad?, a su súbdito y en realidad está imponiendo su autoridad. Entonces, si nosotros ponemos en un plano contrapicado al súbdito, claramente a nivel visual, la decodificación que nosotros hacemos es el jefe, bueno, ustedes me entendieron, ¿verdad?, el jefe minimizando a su súbdito, etcétera, etcétera. Y luego está, referido al ángulo, está también el contrapicado, que el contrapicado vendría a ser el opuesto, ¿sí? Y ustedes capaz que vieron, por ejemplo, los videos que lo utilizaba muchísimo, cuando Hitler daba cuando hacía sus propios documentales, ¿verdad? Los ángulos siempre estaban puestos en forma contrapicado para enaltecerlo, ¿sí? Entonces el ángulo de cámara también tiene una significación en tanto sentido. Y luego, bueno, están los aspectos de la iluminación, que los aspectos de la iluminación juegan muchísimo a los efectos narrativos. Por ejemplo, una de las críticas que se le hizo al episodio que emitieron el domingo sobre Game of Thrones, no sé si lo vieron, una de las críticas fue, y seguramente quien lo vio percibía la falta de luz en el plano, ¿sí?, que dificultaba también el seguimiento. Y luego leyendo una crítica más allá del vasito de Starbucks, es que yo fui corriendo a verlo si era verdad, y es verdad, porque lo tenía grabado, un tema aparte, ¿no? El tema de la falta de iluminación, que quiero creer que fue un elemento narrativo pensado expresamente, porque con tantos millones de dólares de producción, pero después cuando aparece el brazo de Starbucks,
Claro, de Starbucks digo, bueno, hasta dónde la iluminación no fue un error también, ¿no? Pero bueno, está. Bueno, hay quien dice que pudo haber sido un tema de una publicidad solapada, Sí. pero complicó la continuidad. Sí, fue un simple error, dijo HBO, yo qué sé. Adelante. Sonido e imagen, entonces, ¿no? Audiovisual, sonido e imagen, interactúa para dar lugar a la comunicación de un mensaje narrativo, ¿sí? Esto nuevamente parece de perogrullo, pero está bueno hacerlo explícito, ¿sí? Hay una interacción entre lo que escucho y lo que veo, ¿sí? Dentro de lo que escucho pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué puedo escuchar en una película? La versión, el fondo, el pájaro, el entorno. Ahí está, sonidos del entorno, los pájaros, música, el diálogo de las personas, ¿sí? Hoy les decía que hay dos tipos de sonido, ¿verdad? El diegético, que es el tomado en el desarrollo de una escena, y el extradiegético generalmente es en la postproducción, ¿de acuerdo? Pero sonido al fin. Y dentro de la categoría de sonido también hacemos alusión al silencio, ¿sí? El silencio también es un elemento narrativo dentro del cine. Muchas veces hemos visto películas de suspenso, imagínense, donde hay un silencio que adrede, ¿verdad?, para que el espectador pueda sentirse inmerso en determinado ambiente para promover lo que es la empatía con el personaje, ¿sí? Se integran entonces en una sinergia absoluta para un objetivo común, ¿sí? Hay un objetivo común que es comunicar un determinado mensaje, tratando de minimizar al máximo lo que es la polisemia. ¿A qué me refiero con polisemia? Ay, qué poco participativo que están. ¿A qué me refiero? Varios significados, ¿verdad? Un significante con varios significados. Exacto. La polisemia en la imagen tiende a ser muy alta si no le agrego, dijera Roland Barthes, un mensaje textual, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo una fotografía de un ombú enorme, ¿sí?, es la fotografía en ombú enorme, ¿sí? Ahora, si yo en un pie de foto le pongo el ombú más viejo del Uruguay acaba de ser partido por un rayo en una tormenta. Ah, no es un ombú, es el ombú más viejo del Uruguay, ¿sí? Entonces, el significado que yo puedo atribuirle a la imagen si no tengo ese anclaje, va a depender de la percepción que yo tengo a través de mi experiencia cultural, social, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En el cine pasa lo mismo. Si yo filmo una película uruguaya con aspectos muy fuertes de la idiosincrasia, del folclore, del uruguayismo, digamos, y la paso en Tailandia, seguramente el mensaje no es recibido de la misma manera, porque hay todos aspectos culturales que se pierden en Tailandia, ¿de acuerdo? Entonces, los mensajes también deben ser construidos a partir de, claramente, un público objetivo, pero cuando hablamos con una película como Marvel, hay un público objetivo bastante amplio, ¿no? Aunque, si ustedes no vieron las 17 películas de Marvel anteriores, no van a entender nunca la última, ¿sí? Si ustedes miran la serie Punisher sin haber visto la del ciego, que no me acuerdo cómo se llama, el superhéroe, el ciego, que se cruzan las series, no entienden por qué se cruzan los personajes y por qué aparecen los mismos personajes en las series, ¿sí? Hay toda una cultura marvelística, ¿verdad?, que tiene que ver con la decodificación de ese mensaje, ¿sí? Hay un caso, yo para dar clase uso mucha publicidad para mostrar algunos conceptos que me interesan. Porque las publicidades son cortitas y cuando entré a ver publicidad china de productos o publicidad japonesa, no las puedo decodificar. No las puedo decodificar, no las puedo usar porque no las puedo decodificar. No sé qué es lo que, a dónde apunto. Lo que pasa es que la publicidad además tiene otras características, ¿no? La publicidad está pensado para un público objetivo, generalmente.
¿no? Generalmente no, está pensada en una zona con exactamente. características culturales totalmente diferentes. Exacto. Es imposible muchas veces de entender. Sí, sin duda. Entonces, existe una articulación coherente, ¿verdad?, entre el sonido y la imagen para un objetivo común, que no se logra con el simple hecho de juntar elementos narrativos, sino que existe un ordenamiento lógico que da cuenta del relato. ¿Sí? O sea, no es casual, está pensado. Hay varios elementos narrativos que se ordenan de determinada manera y se incluyen de determinada manera para dar cuenta de un relato único. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y les decía sobre la polisemia, ¿verdad? Que en última instancia, esto que le pasaba a la compañera, ¿verdad?, será el espectador quien desde su subjetividad perciba el mensaje narrativo dado de hecho por la secuencia lógica y coherente manipulada del lenguaje audiovisual. ¿De acuerdo? Sí, basada en convenciones. Basada en convenciones verosímiles, sin duda. Sí, sí. El lenguaje audiovisual, en tanto lenguaje, tiene algunos elementos que lo componen, ¿sí? Entonces hay una analogía con el lenguaje verbal. Los elementos morfológicos del lenguaje audiovisual tienen una analogía con el verbal en relación a los nombres, verbos y adjetivos, ¿sí? Estos elementos morfológicos son los visuales, que son las imágenes, y los elementos sonoros, que pueden ser música, efectos de sonidos, ruidos y silencio. Esos son los aspectos morfológicos que juegan en el lenguaje audiovisual, que componen al lenguaje audiovisual, ¿sí? Y luego tenemos los aspectos sintácticos, que en analogía con el lenguaje verbal habla de las reglas y las normas. Esto es el valor de plano, el primerísimo plano, el primer plano, plano medio, el plano americano. El plano americano, ¿por qué se llama plano americano? A ver si alguien arriesga. El plano... Por las películas, ahí está, exacto, ¿verdad? Por los western. Había una necesidad, por eso hay que ver también que el lenguaje audiovisual también se va construyendo, ¿no?, a través de la historia. Hay una necesidad en el cine en algún momento de, en los, ¿cómo se llaman?, los duelos de los cowboys, ¿verdad? La necesidad de mostrar, para darle expectativa, digamos, tensión al relato, de que se vieran las cananas, ¿no? Entonces, pero en realidad lo que quería el cine en ese momento no era dispersar tampoco la atención del espectador. Si abríamos el plano en un plano entero, iba a haber demasiada información contextual y el ojo podía también distraerse. Entonces querían cerrar el plano. Y ahí se convirtió, ahí nace, digamos, el plano americano, y por eso se llama el plano americano. Después tenemos el plano entero, el plano general, y después hay otros gran plano general, hasta llegar a la panorámica. ¿Sí? Cuanto más grande es el plano, y esto es importante, más información va a tener la composición de ese plano. Generalmente, nuestro ojo, nuestra mente está tan acostumbrado que hacemos un recorrido veloz y ya captamos toda la información, ¿sí? Aunque es bien interesante ver las películas 2 veces. Si ustedes hacen el ejercicio de ver las películas 2 veces, van a ver que la segunda vez van a observar y darse cuenta de muchas cosas de las cuales no repararon la vez anterior, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Por ejemplo, si cuando nosotros estamos grabando la clase en un gran plano general, el estudiante, claro, la figura central del plano en términos de composición del plano no va a ser el docente, ¿sí? Después vamos a ver el tema de clases grabadas. Aunque las clases grabadas en el dispositivo que nosotros tenemos, el estudiante tiene la posibilidad de hacer zoom sobre la imagen, pero es a elección. Si nosotros miramos las clases grabadas tal y cual, sin manipularlas, se graban, el estudiante va a ver al docente, a los estudiantes, al pizarrón, ¿no? Va a tener un gran plano general con mucha información. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, los ángulos, ya hablamos de los ángulos, también son aspectos sintácticos, y las posiciones de cámara, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a dar una clase por videoconferencia o grabar una clase, van a tener en cuenta que yo puedo estar frente a la cámara frontalmente, ¿sí? Pero también puedo estar en forma lateral,
¿sí? O también puedo estar en forma 3/4, ¿verdad? Un 3/4 abarca mitad perfil, mitad, ¿de acuerdo? Nosotros no vamos a profundizar en eso, pero cada una de estas posiciones de cámara respecto del personaje o viceversa tiene también aspectos narrativos en el lenguaje audiovisual, ¿sí? Adelante. Y por último, esto es muy abuelo de pájaro, ¿sí? Y por último existe el montaje o la edición, ¿sí? Que todos saben a qué me refiero. ¿A qué me refiero? A la secuencia. A la secuencia, ¿verdad? A la secuencia de planos que además conforman unidades narrativas. A descartar tomas. A descartar planos, por ejemplo, tomas, ¿sí? En el cine generalmente ustedes ya habrán visto toma 1, toma 2, ¿verdad? Se tira un plano, determinada escena, y bueno, hacen una toma, hacen 2 tomas, hacen 3 tomas, y el continuista va a ir anotando a ver qué toma es buena, qué toma es mala, según la indicación del director, que es el responsable artístico del producto audiovisual. El montaje o la edición es lo que determina finalmente nuestro producto, ¿sí? Si yo tengo 3 imágenes y las cambio de sentido, ¿verdad? Entre las combinaciones posibles, eso puede dar diferente sentido a la secuencia, a la narrativa, ¿sí? En algún momento yo hacía un ejercicio y ponía la imagen de un cazador, la imagen de un pato andando en la laguna y la imagen de un pájaro en el plato, ¿sí? Y a los estudiantes les decía, bueno, hagan secuencias narrativas con estas imágenes. Y algunas hacían una secuencia narrativa bien lineal, digamos, que es el pato en la laguna, el cazador que le dispara y el pato en el plato. Pero otros arriesgaban otras secuencias y contaban la historia a través de esas secuencias de 3 imágenes, ¿sí? Entonces el montaje, que es lo que ordena esos planos, ¿verdad?, en última instancia es la versión definitiva, ¿sí? Poneme el efecto Kuleshov. Now, the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now, we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now, what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his 2 pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. ¿Qué quiere decir nuestro amigo Hitchcock? Ponle pausa. Va a depender del montaje y el sentido que le den. Exactamente, ¿sí? ¿Qué dice entonces Hitchcock con respecto al efecto Kuleshov? Que el sentido que adquiere una imagen en el cine va a depender de la imagen que le precede o le antecede, ¿sí? Nosotros le damos sentido a la secuencia, ¿de acuerdo? Una imagen por sí misma, como les decía hoy, una imagen sola por sí misma, no adquiere un determinado sentido, sino que puede adquirir diversos sentidos en función de aquello de la polisemia, ¿sí? Ahora, si nosotros proponemos una secuencia de imagen, nosotros hacemos una reconstrucción del relato y somos nosotros quienes le damos sentido, ¿sí? ¿Por qué se llama el efecto Kuleshov? Bueno, porque en realidad este señor lo que hizo fue un experimento, ¿sí? Y uno de los experimentos que hizo fue el siguiente.
Fíjense que hay una toma un plano, perdón, que no varía, ¿verdad? Dale pausa. Que es el rostro del Señor, ahí, en el rostro del Señor, ¿sí? ¿Qué le pasa a este señor ahí? ¿Qué le está pasando? Si nosotros vemos este plano, ¿qué le pasa a este señor? Nada, allá decían así, o sea, no le pasa nada. Cara de póker, esto se llama cara de póker, no le pasa absolutamente nada, ¿sí? Ahora, si nosotros al plano de este señor, ¿verdad?, le damos continuidad y mostramos a la niña en un ataúd, bueno, ahí al Señor le pasa algo. Le ponemos nuestra cabeza. ¿Sí? En nuestra cabeza, exactamente. O sea, la construcción del significado, del mensaje, digamos, lo estamos haciendo nosotros. ¿Sí? Si a continuación de este plano, o primero, ¿verdad?, ponemos a la muchacha que estaba en el sillón acostada y en forma sensual, es otro significado. No es el mismo, la expresión del Señor es la misma, es nada, ¿verdad? Y si le ponemos el plato de sopa, es otro significado. Entonces nosotros hacemos una construcción del mensaje, claramente. ¿Sí? Entonces, volvé por favor a la presentación. Esto tiene que ver con el montaje también, ¿sí? El montaje entonces lo que hace es dar sentido. Por eso yo les decía que en última instancia quien determina el sentido, ¿verdad?, del mensaje audiovisual es el montaje. ¿De acuerdo? Tanto es así que hoy les hablaba del director, ¿verdad? El director es el responsable artístico del producto audiovisual, ¿sí? El director, bueno, con todo su equipo audiovisual, con productores, continuistas, etcétera, etcétera, dirige las escenas y las tomas, en los planos y la cantidad de tomas de cada una de las escenas, y le dice al continuista cuál es la buena, cuál es mala, y el continuista lleva, ¿verdad?, una planilla de continuidad, hace muchas otras cosas, pero entre otras cosas lleva eso. Y en el momento de la edición, ¿verdad?, es cuando le dice al director, bueno, no sé si ustedes saben que cuando se filma una película no se filma en orden cronológico, ¿verdad? Se agrupa por escenas, ¿de acuerdo? Hay un plan de rodaje que lo que hace es agrupar las escenas, y cada una de las escenas además tampoco se filma en la secuencia de planos cronológica, se agrupan los planos por continuidad de luz, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que el rol del continuista, ¿no?, con el guión técnico y el guión literario es bien importante. En el momento del montaje tienen en cuenta todos esos documentos, pero pueden decidir invertir planos, pueden decidir poner una escena anterior, posterior, o sea, construir la secuencia de planos, pero también construir la secuencia de escena. Por eso mismo les decía que puede variar, ¿verdad?, puede tener un valor diferencial, digamos, respecto a cómo se pensó la película desde el guión literario. ¿De acuerdo? En última instancia, entonces, el montaje es quien determina el relato de nuestra película. Adelante. Pero también las primeras películas, ¿verdad?, no tuvieron montaje. ¿Sí? Dale a la llegada del tren que está en el drive. ¿Qué pasa ahí? No hay cortes. No hay cortes. Sin embargo, la música te da un sentido, ¿no? Sí, la música... Te da una idea de alegría cuando con otra música podría ser un mal momento, ¿no? Exacto. Ahí juega lo que es el lenguaje visual. La elección de la música, ¿verdad?, que es extra diegética, ¿verdad?, tiene un propósito específico, sin duda. Es una música que nos da la sensación también, nos determina el ritmo de lo que estamos viendo,
¿verdad? Que acompaña el movimiento, la llegada del tren, los personajes, etc. Y es una película, es una de las primeras películas, ¿verdad? Considerado como las primeras películas de los hermanos Lumière. Después, bueno, toda una discusión sobre Edison, Lumière, robos, plagios, esas cosas, pero eso es otra cosa. Que está en un plano único, ¿sí? Que no nos dice mucha cosa, es la llegada del tren, nada más. La película se llama así, ¿sí? Cuentan que cuando la gente fue a ver esta película, el tema de que el tren viniera sobre los espectadores es que causó pánico, que la gente se asustó, ¿sí? Claro, para nosotros esto es... Pero la gente se asustó, se les venía el tren encima, ¿sí? Esto, ¿verdad? Que no tiene montaje, que no tiene pausa, ¿verdad? Podemos, en el cine actual existen planos sin pausas que se llaman planos secuencias, no tienen nada que ver con eso, ¿no? Que tienen toda una coreografía. Ustedes capaz que vieron, por ejemplo, se me ocurre ahora, no porque las consuma, sino porque es un ejemplo claro, las peleas de Jackie Chan, que suben, que bajan, que suben escalera, bueno, hay un señor con un Steadicam, ¿no? Que es un dispositivo que lo que hace, como una cámara flotante, que lo que hace es seguir al personaje en la acción, y toda una coreografía específica. Es un plano secuencia que no tiene montaje, ¿sí? Y también tenemos, poneme el otro que está también en el Chrome. Otra película también de los hermanos Lumière, ahí va, que es la salida de los obreros, ¿verdad? De la fábrica. Pero bueno, lo mismo, ¿no? Hay una cámara, como si fuera esta cámara, ¿sí? Empotrada, ¿sí? Sin acercamiento ni alejamiento del personaje, sin ángulo, ¿verdad? O sea, hay carencias de elementos narrativos, claramente, ¿sí? Sin embargo, es una película que narra, nos está narrando la salida, ¿verdad?, de los obreros de una fábrica. Hay una narración, ¿de acuerdo? Sin montaje, ¿sí? Volvamos a la presentación. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Sí? Nosotros no vamos a tener en la videoconferencia y en las clases grabadas y en las polimedias la posibilidad de postproducción, de montaje. No lo vamos a tener, ¿sí? Porque no lo permite. Una clase grabada es una clase grabada, no tenemos montaje, ¿sí? Una videoconferencia es una videoconferencia, tampoco tiene montaje, ¿de acuerdo? Y una polimedia tampoco tiene montaje, ¿sí? Si hablamos de los elementos narrativos, ¿sí? Una videoconferencia podría tener algunos elementos narrativos mínimos, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, si yo ahora estuviese en videoconferencia, yo podría acercarme a la cámara, entonces los que me ven me tendrían en un plano más cerradito, y si yo me alejo, me tendrían en un plano más abierto, ¿sí? Entonces, es un elemento narrativo mínimo que puede jugar con el valor de plano, ¿sí? Mínimo, que ni siquiera ustedes lo van a hacer en forma consciente, ¿de acuerdo? O sea, no van a utilizar esa distancia personaje-cámara en función de usar el valor narrativo, ¿verdad? Valor de plano para la videoconferencia. Y no lo hagan tampoco, o sea, no es necesario. Si no se las marcas en el piso, capaz. Claro, sí, también. Hay un tema con el foco, capaz. Está. Dudo, además, o tal vez sí, que le pongan música, ¿sí? Pero bueno, lo que van a escuchar en la videoconferencia los estudiantes es lo que ustedes dicen o lo que los compañeros digan cuando piden la palabra, cuando interactúen, etcétera, etcétera. Sonidos ambientes, silencios, cuando uno pide participación y nadie interviene, ¿verdad? Si es aburrido acá, imagínense para el otro que está del otro lado de la pantalla, que tampoco puede intervenir, sí. Allá quieren hablar, eso lo he visto. Claro. Está preguntando. Sí, levanta la mano, ¿no? Sí. Entonces, ya nos pasó en el streaming que había gente que quería participar y no había establecido un mecanismo de participación. Así. Claro. Entonces, fíjense cómo se reduce la potencialidad del lenguaje audiovisual, cómo se reduce en una clase grabada
o en la videoconferencia, ¿sí? No obstante, es lenguaje audiovisual, ¿sí? Es lenguaje audiovisual en su versión más básica, inicial, exacto, porque hay una interacción entre lo que veo y lo que escucho, pero no hay una explotación de los elementos narrativos, ¿sí? Ni estamos jugando con el plano, ni con los sonidos diegético, extradiegético, ni con la iluminación, ¿verdad? Mucho menos con la continuidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La polimedia, ¿todos han visto cómo es una polimedia? ¿No? Bueno, ya lo vamos a ver. La polimedia tiene cierto potencial, ¿sí? Pero acá no se está aplicando. La polimedia básica, fíjate a ver si podés ver, sí, una polimedia ahí. La polimedia hoy es un docente, bueno, ya la compañera, ¿no?, que grabó polimedia, con un atril, ¿no?, con un teclado, un mouse, y la sala de polimedia, ¿verdad?, está distribuida de tal forma que tiene un monitor adelante, esta es la cámara que la filma, un monitor adelante, un monitor en el costado. Entonces, el docente le habla a la cámara. Cuando le habla a la cámara, este es el recurso de la cuarta pared que se llama, ¿verdad? Le habla al estudiante. Pero también tiene la posibilidad de mirar la otra pantalla que está acá, porque en el plano lo que yo voy a ver es el docente con su presentación en el costado. ¿Lo ven? Entonces el docente mira el monitor acá, porque sigue su presentación, ¿no?, y le da enter y pasa, o mira el monitor allá, haciendo referencia a lo que se ve. Curricular Introducción a la Estadística, que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. En esta presentación vamos a ver el modelo TED-Student para variables aleatorias. Vamos a ver en particular la caracterización como del ella modelo, será. y vamos Dale a ver pausa cómo ahí. calcular probabilidades. Dale pausa, y obtener Vic. percentiles en este contexto. Cuando ella dirige la mirada, ¿no?, ahí hay cierto uso del lenguaje. Cuando dirige la mirada a la cámara frontal, está interpelando, en este caso, a los estudiantes, ¿sí? Sí. Cuando dirige la mirada hacia la derecha, lo que está haciendo es dialogando, ¿verdad?, con lo que está exponiendo. Incluso puede proyectar gráficas y hacer referencia a las gráficas. Entonces, hay cierto uso del lenguaje que está dado por la dirección de la mirada de la docente en este caso, ¿sí? Sí. Podría, ¿verdad?, yo ya lo he conversado con el equipo pero bueno, eso es de formación profesional, desde mi formación como comunicadora. Podría utilizarse también el lenguaje de otra manera, porque fíjense que ahí yo lo que veo es la docente en un plano medio atrás de un atril, quietita, sin hacer nada más que esto o clic. Sin embargo, si yo alejo la cámara y le quito el atril, ¿verdad?, yo puedo ver además el lenguaje corporal de la docente, ¿no? Además, ¿sí? Sí. Y está el tema de al mover el mouse, estás también quitándole espontaneidad a la persona. También. Eso es lo que analizamos cuando sí, sin duda. Pero ¿cómo hacen para usarlo? Pero estamos moviendo clic y clic y audio positiva. Sí, sí, pues, o sea, hay varios dispositivos para pasar y eso. De forma remota está. Claro, sí, sí. Pero más allá de eso también cuando pasa, como que pierde. Está más preocupado de ese. Claro, exacto. La diapositiva que por más aparato que tenga. Sí, sí, sí. Fíjense que en la polimedia tiene un potencial además, porque en la polimedia yo puedo variar el plano, ¿sí? La polimedia no se edita, se tira 2-3 veces y queda la mejor, porque es un software, eso que construye, está construido, entras la filmación del docente, entras la presentación y después lo construye. No se puede, no tiene postproducción, no se puede montar. Pero si el docente es capaz de hacer cierta coreografía en el plano, hay uso del lenguaje. Por ejemplo, si el docente elige darle preponderancia a la presentación, el docente podría salir del cuadro, ¿sí? Sale del cuadro y el software sí permite ampliar, ¿sí? Entra en el cuadro. No es lo mismo un docente parado detrás de un atril que un docente que tiene movilidad, que sale del cuadro, entra en el cuadro
o de última que está sentado en un taburete en forma como más amena, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay un uso de la composición del plano que tiene que ver sí con el lenguaje audiovisual. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más cuando demos polimedia. ¿De acuerdo? Pero ¿esto para qué? ¿Todo esto para qué? Para que vean, tengan una idea del potencial del lenguaje audiovisual, ¿sí? Y del uso mínimo que nosotros le estamos dando en las clases grabadas, las videoconferencias y un poquito más en las polimedia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, seguimos. Pero ¿qué pasa entonces con los que nos reúne, ¿verdad? Acá, que es el tema de, bueno, la incorporación de este lenguaje a los efectos de la enseñanza, ¿sí? Bueno, hay un autor que se llama, que es Bravo, en este caso, de un texto de 1996, y esta cita es textual, ¿verdad? Dice: la potencialidad expresiva en función de la transmisión educativa está condicionada por las características propias del medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, si es auditivo, visual o audiovisual, y por los recursos expresivos y la estructura narrativa que se haya empleado en su elaboración. Hay varias cosas para deconstruir, digamos, a partir de esta cita. Claramente, ¿verdad? Hay un medio, y nuestra intención en la transposición didáctica siempre va a estar condicionada por ese medio, ¿sí? Y por el lenguaje que estamos utilizando, que va a devenir de alguna manera en una estructura narrativa mínima, pero va a devenir, ¿sí? Esto que dice la estructura narrativa que se haya empleado para su elaboración se puede relacionar además en el recurso, ¿verdad? En la utilización de estos recursos a los efectos de enseñanza, puede traducirse también en nuestro guión didáctico. Esto es: ¿para qué voy a utilizar la videoconferencia? ¿Para qué voy a grabar una clase? ¿Para qué voy a generar polimedias? ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, sí, la videoconferencia, acá quienes utilizaron la videoconferencia, ¿para qué la usaron? ¿Verdad? Para el interior. Para que los estudiantes del interior tengan la posibilidad de estar presentes en clase. También participar, esa es la diferencia. Sí. Pueden levantar la mano, pueden, que es la diferencia con la clase grabada. Lo que encuentro es la diferencia entre la polimedia y la grabación de la clase. Bueno, la polimedia, lo que decíamos hoy, ¿verdad? La polimedia tiene, o sea, conceptualmente tienen definiciones, o sea, la polimedia es monoconceptual, ¿verdad? Y además, sí, es más específica, tiene una duración recomendada de 8 a 10 minutos, ¿verdad? Y tiene un uso del lenguaje un poquito más exhaustivo que una clase grabada, ¿sí? Por lo que decíamos recién, ¿sí? Interacción con los estudiantes, cero. Por lo menos en la interacción in situ, ¿no? Cero, ¿sí? Uno puede proponer diferentes tipos de interacciones mediadas por la tecnología, pero no la interacción como la interpersonal, ¿no? Eso no se puede dar con la polimedia, no se puede dar con una clase grabada. La interacción puede estar en el recurso de plataformas multimedias, por ejemplo, ¿sí? Pero estamos hablando de otro tipo de interacción, ¿sí? Entonces, el para qué es importante, ¿sí? Claramente, a ver, yo no estoy diciendo que utilizar una videoconferencia, los efectos de hacer posible que los estudiantes del interior estén en la clase en forma presencial, ¿verdad? Y puedan interactuar, no sea legítimo, es legítimo. Lo que yo quiero, y que lo vamos a dar en el próximo taller, es hacer un uso consciente de la videoconferencia y, en tanto oportunidad, tratar de potenciar ese uso a los efectos de la transposición didáctica para quienes estén del otro lado de la pantalla. ¿Me explico? Y no perderlo, porque ¿cuántos de ustedes que han utilizado la videoconferencia se olvidan por momentos de que los estudiantes están del otro lado de la pantalla? ¿Sí? Hasta que uno dice, ay, en la pantalla hay uno que levanta la mano, que quiere hablar, ¿no? Se olvida. Claro, nos olvidamos, es así. Entonces, lo que vamos a trabajar cuando trabajemos videoconferencia viene por ahí, ¿no? Cómo utilizar la videoconferencia en términos, en clave de transposición didáctica, haciendo que estos estudiantes que están del otro lado de la pantalla estén en forma presencial. ¿Sí? Adelante.
Pero bueno, todos sabemos que tenemos un medio, que estamos transmitiendo o intentando hacer esa transposición didáctica a través de un medio. Es una comunicación mediada a través de una pantalla, ¿verdad? Filmación, pantalla al fin. ¿Qué pasa con las clases grabadas? Bueno, las clases grabadas son un producto con características ex post. ¿Qué significa que sea ex post? Exacto. No hay forma de cambiarlo. ¿Sí? Va a ser un producto que va a ser utilizado después de la grabación y que va a quedar perpetuo, ¿no? Porque ahora no sabemos para dónde puede dispararse el tema de que eso también hay que ser consciente. Cuando nosotros nos exponemos, ¿verdad?, a un video, a la grabación de algo, sabemos, hay todo un tema de cesión de derechos de imágenes, de licenciamiento, que de eso les va a hablar Victoria hoy no, en otra oportunidad, creo que en el taller que viene o en el otro. A ver, el tema de la cesión de derechos de imágenes es sensible, ¿sí? En la universidad en realidad en esto de la educación abierta, se promueve el tema del licenciamiento Creative Commons, ¿verdad?, para que los estudiantes puedan utilizar, reproducir, Pero bueno, hay todo un tema jurídico por detrás que también hay que tener presente, ¿sí?, de derechos. Entonces es un producto que decíamos con características ex post, tiene una comunicación, yo puse comunicación asincrónica, y sin embargo ni siquiera tiene una comunicación bidireccional, ¿verdad? Es una comunicación totalmente unidireccional que no tiene retroalimentación, o sea, ni siquiera es asincrónica, ¿sí? ¿De acuerdo? A ver, uno puede decir, bueno, pues el estudiante ve la clase, mira la clase grabada, después viene a mi clase de consulta o 5 minutos antes de mi horario, se queda y conversa sobre el contenido, entonces en realidad hay cierta retroalimentación. Sí, puede ser, ¿sí? Pero los efectos técnicos no hay, es una comunicación, no hay ni siquiera una comunicación entre la emisión de un mensaje y la retroalimentación, ¿sí? Y claramente no hay edición. Con posibilidades interactivas mínimas, ¿verdad? Y esas posibilidades interactivas mínimas solamente están brindadas por el software de registro. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes graben la clase, automáticamente eso se va a registrar y se va a subir en 24 horas más o menos, lo hace el equipo del data, se va a subir a una plataforma de repositorios y después en esa plataforma el estudiante lo que va a poder hacer, ¿verdad?, es hacer zoom en el docente, zoom en el pizarrón, o puede de repente, no me acuerdo cómo es que se hace, pero ver solamente la presentación. Esa es la posibilidad de interacción que tiene el estudiante con el producto, no con el docente, con el producto. O sea, es una interacción solamente dada y posibilitada por la tecnología y el software. ¿De acuerdo? Pero la interacción interpersonal, cero. ¿Qué pasa con la videoconferencia? Bueno, es una comunicación sincrónica mediada, ¿sí? Siempre y cuando yo habilite esa comunicación, siempre y cuando yo no me olvide que del otro lado está el estudiante. Muchas veces no ha pasado, como yo les decía, ¿no?, de olvidarnos, o si no esto. Yo le estoy dando la espalda al estudiante, ¿no? En esa cosa de la composición del plano, de perfil, frontal. Si yo hablo así a la videoconferencia, estoy utilizando el recurso de la cuarta pared, ¿verdad? Entonces, el estudiante, yo interpelo al estudiante. Ahora, si yo le doy la espalda al estudiante, lo estoy excluyendo, ¿sí? Entonces, hay en los elementos narrativos, como ven, la posición del docente, en este caso, con la cámara, es bien simbólica, ¿sí? Y después está toda la sensibilidad de los estudiantes. Los estudiantes ya que están del otro lado de la pantalla, ¿no?, ya se sienten de alguna manera excluidos. Si además les doy la espalda, son el último orejón del tarro. Y listo. Lo que pasa es que generalmente las videoconferencias están de frente, no hay en esa ubicación. Sí, están allá, por ejemplo. Porque como que ves a las personas que estamos acá, pero en el mismo, o sea, en el mismo campo puedes ver. Sí. No sé cómo están acá nuestros salones. No siempre. Yo la tengo acá. ¿Sí? Bueno, todo eso hay que tenerlo presente. ¿Dónde me voy a posicionar? Eso lo vamos a ver. ¿Dónde me voy a posicionar yo
¿verdad? Con respecto a la cámara, pero aparte tengo un doble desafío, porque yo tengo 2 públicos. El tema es complejo porque a veces, por ejemplo, a mí me pasa que si para escucharlos tengo 13 por la conferencia más los 60 que tengo adelante. Si subo el volumen para escucharlos, hace con mi voz, entonces cuando hablo es súper complejo. Entonces para participar ellos ya es como, bueno, hasta que los escucho bien, tengo que todos se tienen que quedar en súper silencio. Bueno, por eso vamos a ver cómo potenciar la interactividad a través del uso de la videoconferencia. Eso lo vamos a ver en el taller. Hay algunas maneras, sí, pero lo vamos a ver en su momento. Pero está bien, tu preocupación es bien legítima, claro, sin duda. Y la polimedia, bueno, es un recurso didáctico realizado a partir de un guión didáctico, en el mejor de los casos. ¿Qué significa esto? Bueno, también la polimedia también es un producto ex post, ¿no? ¿Qué significa que está realizado a partir de un guión didáctico? Lo que se sugiere, ¿verdad?, no es que el docente vaya a grabar a la sala de multimedia, que está ellos le llaman sala multimedia, para mí es un set de filmación nada más. De multimedia no tiene nada. El docente antes de ir a grabar tiene que hacerse un guión didáctico, ¿verdad? Y ese guión didáctico además tiene que estar en el marco de una estrategia pedagógica pensada específicamente para la incorporación de estos recursos en la enseñanza, ¿sí? Esto tiene que ver con el guión didáctico, ¿sí? No es ir y grabar. Es saber para qué, con qué propósito voy a ir a grabar esa polimedia o ese conjunto de polimedia. En tanto la polimedia es monoconceptual, seguramente para dar un tema yo tenga que hacer 5, 8, 10 polimedias, ¿sí? Y tengo que darle continuidad a esas polimedias y tengo que darle un uso específico y consignar a los estudiantes cuál es el uso de esas polimedias, ¿sí? Dentro de mi estrategia pedagógica, ¿sí? Adelante. ¿Qué pasa entonces con esto de la pantalla como mediadora? Creo que esta es la última diapositiva. Considerar entonces que la transposición didáctica está mediada por la pantalla, ¿sí? Porque ese ejercicio, en la clase grabada o en la videoconferencia, por ejemplo, ustedes como docentes tienen un programa, planifican sus clases y lo que están haciendo es una transposición didáctica del conocimiento. Ustedes son los dueños del conocimiento y lo convierten, lo didactizan, ¿verdad?, para hacerse esa transposición al estudiante, que el estudiante tendrá que resignificar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero todo eso está mediado por la pantalla y hay que ser consciente que eso está sucediendo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existen en la viñeta número 1, 2, 3, 4, 5. No, ¿dónde está? Porque el plano audiovisual, el plano audiovisual lo que va a hacer es limitar la información que tiene el estudiante, ¿sí? Hay un recorte, el plano lo que hace es un recorte de la realidad, ¿de acuerdo? Entonces esa transposición didáctica va a estar, se va a transmitir a través de un recorte de la realidad. No es lo mismo, y esto también parece de perogrullo, la información que ustedes acá en forma presencial tienen, ¿verdad?, del clima, de la interacción, porque siempre hay un clima que se percibe y eso hace a la comunicación y a la construcción del mensaje. Que el estudiante que está del otro lado de la pantalla con un recorte de la realidad, y en realidad el ojo en un minuto ya recorrió 25 veces el plano. Sin embargo, acá siempre tenemos información nueva, ¿sí? Bueno, ahí los estudiantes se dispersan o no, etc. Entonces, tener en cuenta eso, que la transposición didáctica está mediada por la pantalla y el recorte del plano. En tanto pantalla como mediadora, cuando yo voy a utilizar una videoconferencia o la grabación de la clase, tengo que pensar, y esto tiene que ver con el propósito o con la planificación de la clase, la metodología de enseñanza está acotada. Yo difícilmente, si tengo previsto hacer talleres, ¿verdad?, es muy difícil hacer subgrupos de taller. Hay que pensarlo, no es imposible, ¿no? Pero hay que planificarlo. Y decir, bueno, se reúnen ustedes y allá se reúnen también, ¿no? Porque yo acá puedo acercarme al grupo, ¿no?,
Y acá yo tendría que acercarme a la cámara, o sea, la llegada que puedo tener con los estudiantes, estoy hablando también en términos de comunicación, ¿verdad? No es la misma que la que puedo tener, se puede hacer, pero siempre teniendo en cuenta que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta además que la metodología de enseñanza que yo estoy planificando, ¿verdad? Que yo estoy incorporando a mi planificación, tiene que considerar también a los estudiantes que están del otro lado. Claramente en una clase grabada sí puedo hacer un taller y eso, pero el otro que está mirando la clase grabada queda fuera de ese taller, ¿sí? Y si estoy grabando la clase y les doy, bueno, tienen media hora, ¿verdad? Para trabajar en esto y media hora hacemos plenario, el estudiante del otro lado va a avanzar hasta el plenario. Se perdió toda la metodología de taller. No estoy diciendo que no lo hagan, ¿no? Estoy diciendo que lo tienen que tener presente. Bueno, la comunicación verbal prima sobre lo corporal, ya lo veníamos diciendo, ¿no? La interacción se encuentra limitada por lo que prima la comunicación unidireccional, también lo que dijimos. Bueno, el plano audiovisual también hicimos referencia. El tiempo de atención, y esto es importante tenerlo en cuenta, el tiempo de atención en pantalla es cada vez más acotado. En algún momento el ex prorector de enseñanza, que todos lo conocen, bueno, conversando, y me dijo, bueno, a ver, vos que sabés de pedagogía y sabés de lenguaje visual, ¿qué opinás sobre las clases grabadas? Y yo me deshice en argumentos de por qué sí y por qué no, argumentos, ¿no? Bueno, desde mi expertise, ¿no? Y después de media hora, ¿no? De disertación casi, me dijo, bueno, pero peor es nada. Contra ese argumento yo, ya está, se me cayó todo, que quedó en la anécdota. Y sí, peor es nada, es verdad que peor es nada, ¿qué le voy a discutir? ¿Sí? Pero en esto de peor es nada, bueno, considerémoslos entonces, ¿no? Consideremos todo esto en términos de oportunidad y saquémosle jugo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, por todo lo que venimos conversando hasta ahora y que además nuestros estudiantes de hoy no son los mismos que hace 5 años, no son los mismos que hace 10 años. Y el tiempo de pantalla, o sea, a ver, esto se puede leer de dos maneras, ¿no? En realidad, nuestros estudiantes pasan horas y horas y horas frente a pantallas interactivas, frente a pantalla que ellos manejan, ellos eligen. O sea, estamos hablando de una dinámica. Sí, exactamente. De captar su atención y ser interesantes. Ser interesante, ya lo dijo. ¿Sí? El estudiante que tiene que ver una clase, y ustedes pónganse en el lugar del estudiante. Es como el zapping. Exactamente. Exacto. Nosotros hacíamos zapping y ellos hacen. Exacto. Hacen zapping, pero con lo que esté disponible en la web. Exacto. Zapping con Facebook, ahora ya no. Zapping con Instagram. Sí. Tiene que ver con eso. A ver, ¿qué los captan? Imagínense nuestros estudiantes de hoy frente a una pantalla de una clase grabada de 2 horas. Los perdimos, a los 15 minutos los perdimos. No, los perdemos en las clases normales cuando de repente están con el celular y no sabéis a dónde están. Exacto. No es atractivo. Estoy siguiendo la... Sí. A no ser que hagamos algo, no sé, los colguemos de los techos, algo que estén esperando que nos caigamos, ¿no? Que utilicemos Mucha creatividad. Hay algunas cosas. Claro, sí, algo, ¿no? Que lo que busque en términos de lenguaje audiovisual sea captar la atención desde la empatía, desde la inversión de expectativas, desde el suspenso, que son todos recursos, se llaman recursos de impulso de acción dramática en el lenguaje audiovisual, que lo que hace es mantener al espectador expectante. ¿Sí? Hay editoriales que hasta los minutos que uno demora en leer. Exacto. Lo tienen, está todo calculado. No, y te ponen, esto demora 2 minutos. Sí. Sí. Pero y te puedo asegurar que los artículos están pensados en función de ello, ¿no? Claro, si no la atención tampoco la captamos. Exacto. Entonces, tener en cuenta además a quiénes nos dirigimos, es fundamental tener en cuenta eso, ¿sí? Y además, que tiene que ver con lo anterior, que siempre existen diversos factores de distracción que obstaculiza la escucha atenta. Entonces sonó el timbre, me voy a calentar el agua para el mate, vino mi amigo, mi hijo me llama, no sé, ¿no? O sea, siempre, sumado a que el tiempo de atención en pantalla es cada vez más acotada, encima hay elementos distractores que atentan además con esa poca atención que el estudiante puede tener. ¿Sí? A ver, creo que es la última. Sí.
hacerlo en la videoconferencia, nosotros las puedo repetir. O sea, si bien la videoconferencia sí, claro. Todo lo demás sí, repetir hasta... Incluso en el sistema de grabación de clase, el software lo que permite es poner, no me acuerdo bien cómo funciona, poner palabras clave y el video lo direcciona enseguida, ¿no? No sé, se me ocurre cualquier concepto que ustedes manejan en sus clases, ¿no? El estudiante, ya te doy la palabra, Lucía, el estudiante puede poner el concepto, y el video lo direcciona. Sí, en realidad lo que hace es lee la diapositiva. Ahí va. Es eso. De la presentación. Entonces el alumno puede poner una palabra que esté en la presentación y lo direcciona a ese momento. Es eso. No es que reconoce lo que está haciendo. Exacto. Reconoce los caracteres. Es eso. Como no hacer los PDF, pero también. Bien, es eso, gracias Lucía. Es eso. ¿Sí? Entonces puede ver el video todas las veces que quiera y tiene esa interactividad, digamos, dispuesta por el software que capta y graba y después que se cuelga en, en el repositorio. Saben que la tienen grabado y que la pueden ver las veces que quieran. Eso hace que una presentación o una clase pueda verse de a poco. Contra la videoconferencia que te ha jugado todo. Atención 100%, porque es fraccionado. Claro. Sí, sí, sí. Igual yo he visto las dos y para mí es más rica una clase grabada que una polimedia. La polimedia abunda. Sí. Una polimedia de ¿cuántos minutos? En mi caso estuve viendo las de financiera y me aburrí bastante. No hay nadie de financiera. Porque claro, la clase grabada la vas pasando y la vas viendo, pero la polimedia está el docente ahí y tenés ahí. De repente el tono del docente como que te aburre y querés seguir el ejercicio y como que no te da ganas. Entonces como que a veces la clase grabada también hacen preguntas los estudiantes que de repente no se te había ocurrido y te aportan. Claro, es más dinámico. Es más aleatorio, ¿no? Porque estás enfrentando a lo que pasó ahí. Sí, claro. Son complementarios, bueno, pero son muy complementarios. Sí, puede ser. No, la finalidad es diferente, ¿no? Sí, sí, es bien diferente, el propósito es diferente. Exacto, es la polimedia. Puede ir a recurrir a la polimedia cuando clase algo no quedó. Podés pedirles que vayan a la polimedia. Sí. Exacto. Yo lo Y si veo sos más muy así. jugada en la clase en vivo, les decís, saquen el celular y busquen la polimedia. Hay, o sea, por eso yo... Bueno. No necesita que saquen la Por eso, sí. Los sacan. No, pero orientarlos que en vez de mirar el Claro, WhatsApp, porque miren la No, polimedia. pero es que estás dando clase y si subiste en la PowerPoint, Ah, sí, están están mirando siguiendo todo. el PowerPoint. Sí. Y si hablas de algo, y yo ya digo, googleenlo a ver dónde Claro, claro. Exacto. O hay una película que tal cosa y ya te la buscan y ya. Debe ser Sí, te pasan todos los datos de la película, sí. Sí, sí, ese es el acceso a la Lo que está información, bueno ¿no? también utilizar un recurso que normalmente es una distracción, como es el celular en el aula, darlo vuelta y usarlo a favor nuestro. Claro, nunca sabes exactamente qué está Si te mirando. están dando. Bueno, pero tampoco sabés qué está haciendo mientras está así. Bueno, Entonces yo la primera vez que, o sea, al principio me enojaba. Creo que Y todos al cuando le principio decía, tuvimos la "Sí, reacción de porque me apagan el celular antes de empezar la clase. Pero ¿qué pasa? Cuando me dicen, no, yo la sigo. después se quiere sacar unas fotos para que me pidió Laura. Ah, bien. Ah, te sacan Para la página, me pidió Laura. Yo creo que parte del intercambio que están teniendo por acá adelante, que es lo que escucho, ya en el fondo no escucho, tiene que ver con el propósito. ¿Sí? Con el para qué, más allá de que para algunos, porque también está eso, dentro de todos los estudiantes a quienes nos dirigimos, también está el tema de la heterogeneidad, ¿no? Cuando hablo de heterogeneidad no me refiero solamente al tema de cuán atento puede estar un estudiante más o menos, sino me refiero también a todo lo que tiene que ver con, que esto es para otro taller, con inteligencias múltiples, ¿no? Con estilos de aprendizaje, me está soplando acá Picón y tiene que ver, ¿no? Entonces en realidad también tener en cuenta, es muy difícil, pero también tener en cuenta que nuestro público es heterogéneo. Por eso a mí me gusta hablar de numerosidad estudiantil y no de masividad o masificación, ¿tá? Conceptualmente son términos bien diferentes porque la numerosidad estudiantil atiende y considera la heterogeneidad, ¿sí? La masificación o la masividad entiende al colectivo de estudiantes como una masa uniforme.
¿sí? Es mucho más complejo, pero haciendo una síntesis tiene que ver con eso, ¿sí? Nos dirigimos siempre a un grupo, un colectivo que bueno, que entienden, aprenden de maneras de las más diversas. Claro, nuestra estrategia no puede estar centrada en esa multiplicidad, pero sí tenerla presente, ¿sí? Cualquiera de estos y un PDF lo mismo, y todas las que quieras, te da la oportunidad de presentar el mismo tema, el mismo contenido, de manera que se adecue a, bueno, a quién le gusta leer, a quién le gusta mirar la clase entera y a quién le gusta... o ver la video. Y bueno, y ahí está, o sea que está muchas veces lo mismo. Recuerden que estamos en una generación visual. ¿Sí? Más, por poco me muero cuando me enteré que hay algunos temas que los miran en YouTube. Claro. Claro. Sí. Un tutorial para entender financiera. Yo cuando me enteré por poco me muero. O sea, si das, por ejemplo, si empiezas a hablar de autores clásicos en la administración, entonces buscan YouTube. Una película que les cuente. Es lo más parecido que encontrás en una clase. Tenés el docente en la pizarra y te va haciendo el desarrollo de todo lo que vos querés saber. Capaz que te empieza a explicar todo un tema como que estuvieras en la clase. Es lo mismo. Claro, pero no hay validación. Como usted le leía la adentro. El tema es saber elegir qué material mencionar. Exacto, eso es lo que me da miedo, porque también YouTube... O sea, está genial que los chiquilines tengan la iniciativa de buscar para estudiar, pero con YouTube hay que ver qué buscan. La validez de la fuente donde buscan. Exacto. No, pero por ejemplo, administración, el proceso administrativo. Y te contestan cada cosa, como dicen, ¿pero dónde lo sacaron? Lo sacaron de YouTube. Bueno, capaz que hay que enseñarles a filtrar, a buscar una buena fuente. No una buena fuente, encontrar algo y descartarla o no tuve suerte. Porque la búsqueda es como encontrar oro, pero si vos me decís, haz una búsqueda como tú mencionás. Bueno, mire, cuando usted encuentres esto, va a ser esta lista de control, que hay lugares que te ofrecen cómo revisar sitios. Y si la pasa, bichar, y si no, descartarlo porque estás perdiendo tiempo. Entonces, ese aprendizaje no sé quién se lo da. Bueno, hay gente experta en buscar información en internet, ¿no? Yo no lo sé, ¿no? Pero hay modos de buscar información. Digo, uno sabe si va a buscar un texto académico que, a ver, voy a hacer un ejemplo, Rincón del Vago, monografía.com. Acá miro para allá porque hay gente del Instituto de Información de la FIC que entiende de la búsqueda de la información y eso, que capaz que en algún día los invitamos a que nos den un taller sobre eso, ya que son nuestros vecinos y viene una tacita de azúcar nos pueden arrimar. Una cosa que no puede faltar es tener en cuenta además el tema de la accesibilidad, ¿sí? Tenemos estudiantes que son sordos. No sé si hay estudiantes con baja visión o ciegos, Gaby, ¿sabes algo vos? ¿Hay? Bien, hay. Entonces, si vamos a utilizar estos recursos en esto de la heterogeneidad, también tengamos en cuenta que hay estudiantes que necesitan determinados apoyos, ¿sí? Entonces, no les voy a dar la solución ahora, ¿sí? Pero tener en cuenta de que si grabamos clases sería bien oportuno tener además un subtitulado o la posibilidad, pero esto es como bien lejano, de tener lengua de seña en el video que se puede incorporar también. Tener en cuenta además que hay estudiantes ciegos, por lo tanto los estudiantes ciegos no van a poder ver las clases, pero sí, ahí está. ¿Sí? Entonces, yo con esto no quiero decir que todo lo que hagan sea específicamente y 100% accesible, sino lo que quiero decir es que sean sensibles a eso también. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan? ¿No? Bien, entonces damos por terminada esta primera instancia. Yo agradezco especialmente la participación, el interés de todos ustedes y la escucha atenta. Y nos vemos en los talleres.